Bueno, volvemos entonces otra vez a gas ideal. Eh, un gas ideal no es un gas en particular. Un gas ideal puede ser cualquier gas o inclusive vapor que está en ciertas condiciones. Por ejemplo, a presiones relativamente moderadas o bajas, a temperaturas más o menos altas y lejos de las condensaciones, por ejemplo, en general lejos de las transiciones de fase. A nivel microscópico, un gas ideal es simplemente un gas, como de decir, de partículas que interactúan solamente cuando chocan, no tienen otro mecanismo de interacción. Y esos choques son choques perfectamente elásticos, es decir, no se pierde energía en el choque. Todo lo que comenté recién hace que la ecuación de estado de un gas ideal se pueda escribir de esta forma, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, esta R se llama constante de gas ideal y T la temperatura, que cuando uno expresa la fórmula de esta manera, esta temperatura debe ir en grados Kelvin o grados absolutos. Bueno, también se puede, claro, como el número de moles es el número de moléculas sobre el número de Avogadro, también se puede escribir así. O también de esta manera, donde R sobre el número de Avogadro define otra constante, que es la constante llamada constante de Boltzmann, cuyo valor numérico es este. La R tiene, por ejemplo, este valor numérico con estas unidades. Uno la puede expresar en litros atmósfera sobre mol grado Kelvin, o también en metros cúbicos atmósfera sobre mol grado Kelvin, o en joules sobre mol grado Kelvin, de alguna de estas formas. Seguidamente vamos a decir que en un gas ideal la energía interna depende solo de la temperatura. Algo habíamos mencionado en una clase teórica, pero vamos a recordar esto, que la energía interna del gas ideal es solamente energía cinética, porque por definición de lo que es estar en una condición de gas ideal, recuerden que no es que haya gases que sean gases ideales y otros que no. En general, una sustancia gaseosa puede estar en condición ideal o no, dependiendo de la temperatura básicamente y la presión, ¿también? Y de su densidad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces no es que existan cosas que sean gases ideales. Eso depende de las condiciones de los valores que toman las variables termodinámicas. Bueno, en un gas ideal, en las condiciones de ideal, digamos, las únicas fuerzas que aparecen en el gas son las que aparecen cuando las moléculas chocan entre sí. O sea, ahí no hay potencial de interacción, no hay fuerza de interacción entre partículas, o esas fuerzas se desprecian, y solamente son los choques los que dan esa interacción. Y bueno, si no hay fuerza de interacción entre partículas, bueno, entonces la energía potencial, que en realidad el nombre completo es energía potencial de interacción, esa energía no va a estar presente. Por otro lado, de la mecánica más elemental, uno sabe que la energía es la energía cinética más la energía potencial. Ahora, si la parte de potencial en estos gases no está, bueno, entonces la energía es totalmente cinética. Y la energía interna habíamos dicho que era la suma de las energías, ¿no?, de las moléculas. En la energía interna entra la energía cinética y también la potencial, pero como acá potencial no hay, es toda cinética. Pero resulta, y esto sale de la teoría cinética de gases, que la energía cinética, por lo menos promedio, está relacionada con la temperatura. La energía cinética promedio es 3 medios de una constante, que es la constante de Boltzmann, multiplicado por la temperatura.
acá en este grafiquito, bueno, este gráfico no importa, no viene demasiado al caso, pero estar a una cierta temperatura, por ejemplo esto es oxígeno, estar a una cierta temperatura, en este caso a menos 100 grados, si ustedes miran la curva roja, eso significa que las moléculas tienen un montón de velocidades, toda la de este rango que se ve acá, desde muy baja velocidad, casi cero, hasta más de 800, y esto sigue en realidad, ¿no? Y hay una velocidad que es la velocidad promedio, que andará por acá. Y bueno, la energía cinética promedio, que es un medio de la masa por esa velocidad promedio, es lo que está relacionado con la temperatura. Si uno sube la temperatura, la curva se aplasta un poco más, y si sube se sigue aplastando. Estas curvas se lo llaman curva de distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. En definitiva, para resumir, al final la energía cinética termina dependiendo de la temperatura, y como la energía interna es la energía cinética, entonces la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. ¿Está bien? Entonces en los gases ideales pasa eso. Bien, vamos a ver ahora un proceso cualquiera. Un proceso cualquiera, ¿cómo escribo la variación de energía interna en un proceso cualquiera? Como ustedes saben, la variación de energía interna se puede escribir como el calor que ingresa o sale del sistema, y el trabajo que uno hace sobre el sistema, o que el sistema hace sobre el ambiente. Estas dos cosas, el calor y el trabajo, son dos formas de poner o sacar energía interna al sistema, o sea, de cambiar su energía interna. El trabajo, como ya vimos en la clase anterior, la primera parte de esta clase, se podía escribir así, donde P sub E era la presión externa, o sea, la presión que se ejerce sobre el sistema. Pero, claro, nosotros vamos a decir que si el sistema está en equilibrio, o en lo que se denomina condiciones cuasi estacionarias, esa presión externa va a ser igual a la presión del gas. O sea, se imaginan ustedes que tienen un pistón, un cilindro con un pistón, y adentro hay gas, y ustedes el cilindro lo van apretando muy de a poco. En todo momento pueden lograr que la presión del gas sea la misma presión que la que ustedes hacen con el pistón. En esa situación se dice que es una condición cuasi estacionaria. Es decir, el movimiento del pistón es tan lento que en todo momento el gas tiene una presión bien definida, y es la que hace el pistón sobre él. Entonces, bueno, en ese caso, en condiciones cuasi estacionarias, esta presión externa es la presión del gas ideal, la que sale de la ecuación de estado. Es decir, que se puede escribir como nRT sobre el volumen. Entonces acá, en vez de poner presión externa, pongo la presión del gas, porque es la misma, porque estoy en esta situación cuasi estacionaria, y entonces la escribo así. Entonces la variación de energía interna se puede calcular calculando esto. Analicemos un caso particular de un proceso general, que es el que vimos recién, el proceso general. Analicemos la situación donde la temperatura permanece constante, es decir, lo que se conoce como un proceso isotérmico. Bueno, la variación de energía interna que nosotros vimos la podíamos escribir así. Pero si estoy en condiciones isotérmicas, la temperatura es constante, o sea, la saco afuera la integral. Cuando hago la integral, me queda esta cuenta, donde BF es el volumen final y BI es el volumen inicial. Pensemos para esto que el gas está, por ejemplo, dentro de un cilindro aplastado por un pistón. Esto tiene un volumen inicial, yo tiro para arriba el pistón y alcanzo un volumen final. Pero claro, en estas condiciones donde el gas se está expandiendo, como el volumen final es más grande que el inicial, si el gas estuviese comprimiendo sería más chico, pero como acá es más grande, quiere decir que todo este número aumenta, es más grande cuando se va expandiendo el gas.
¿Mm? Pero claro, dijimos que no puede haber variación en la energía interna, porque si la temperatura es fija, ¿no es cierto? Si la temperatura es fija y la energía interna depende de la temperatura, como no cambia la temperatura, entonces la variación de la energía interna tiene que ser cero. Ahora, si este número está aumentando y se hace cada vez más negativo, para que no cambie esta cantidad, tendría también que aumentar este. Entonces, eso es lo que efectivamente pasa. El calor aumenta. Quiere decir que cuando un gas se expande en condiciones isotérmicas, manteniendo fija la temperatura, absorbe calor, porque el calor aumenta. ¿Qué es lo que uno quiso dibujar acá en esta curva? Esta curva es una isoterma. ¿Qué función tiene esta curva? Bueno, sale de la ecuación de estado. P por B es nRT, de acá despejo la presión, y me queda que es nRT sobre el volumen. Y una curva P es una constante sobre el volumen, es una curva así. Estoy haciendo un gráfico en el plano, en lo que se denomina plano presión-volumen. Entonces, cuando hay una expansión, y bueno, en este caso es una expansión, pues la flecha indica que el volumen está aumentando, ¿no? Porque el volumen aumenta para allá. Aumenta el volumen, la presión baja, entonces por ende, pero absorbe calor. Entonces, este gas en una expansión isotérmica enfría lo que tiene alrededor, porque absorbe calor. ¿Está bien? Bueno, acá hay un videito donde se muestra eso. Cuando el gas sube, cuando el gas se expande, la temperatura va bajando. Estoy en esta curva. Si al revés, si yo aplastase el gas, lo que pasaría es que el gas liberaría calor. Todo eso porque, claro, en un proceso isotérmico tengo que mantener la variación de energía interna fija. Entonces, claro, si yo expando esto, estoy aumentando el trabajo, pero entonces tiene que aumentar también el calor que absorbe, que ingresa al gas. También podemos analizar lo que se conoce como proceso isobárico, es decir, un proceso que se realiza a presión constante. En este caso, nosotros vamos a suponer que un gas, por ejemplo, se expande dentro de un cilindro, como se ve acá en la figura, manteniendo constante la presión, es decir, P es igual a P0. Bueno, en el proceso general uno siempre puede decir que la variación de energía interna es calor más trabajo. Y siempre el calor se escribe de esta forma. Claro, acá es isobárico, es decir, que la presión se mantiene fija igual a P0, quiere decir que esta P no cambia con el volumen ni con nada, o sea que yo puedo sacarla de la integral. Entonces me queda esta cuenta. O sea que la variación de energía interna me queda calor menos P0 por variación de volumen. Si además fuese adiabático, es decir, el sistema estuviese térmicamente aislado de manera tal que no puede ni ingresar ni salir calor del sistema, como se ve en el dibujito de acá abajo, el pistón está recubierto por algo que lo mantiene térmicamente aislado. Bueno, en ese caso, claro, si uno expande, si la mezcla acá se expande, el gas que está acá adentro, este Q es 0, este número crecería, pero es negativo ese número, o sea que estaría descendiendo la energía interna. Pero como vimos, la energía interna es proporcional a la temperatura en un gas ideal, o sea que estaría descendiendo la temperatura. Entonces el gas estaría enfriando debido a esa expansión a presión constante.
Esto puede ser el caso de, por ejemplo, un motor del auto, donde lo que está acá es una mezcla de aire con nafta, y cuando se enciende, la temperatura es enorme, el pistón sale. Claro, en ese caso, lo que va acá es la presión externa. El proceso no es cuasi estacionario, no está definida muy bien la presión interna del gas, pero no importa, lo que va en el trabajo es la presión externa. Ya lo habíamos comentado eso. Esta es constante, supongamos que es constante porque supongamos que acá está en la atmósfera, o sea que la presión sobre el pistón es la presión atmosférica. Entonces en ese caso el gas, bueno, se iría enfriando. A pesar de que no pierde calor porque está térmicamente aislado, su energía interna desciende, porque si bien esto es cero, esta parte no lo es. También podríamos analizar estas cuestiones de variación de energía interna en el caso de los sólidos y de los líquidos. Nosotros la variación de energía interna ya sabemos que se define de esta manera: el calor y el trabajo. En el caso, por ejemplo, de los sólidos, bueno, el calor que ingresa se puede relacionar con la masa del sólido, el coeficiente, el calor específico de ese material en particular, y la diferencia de temperatura. Y el trabajo, si yo estoy en condiciones isobáricas, por ejemplo, si tengo una barra de lo que sea, en el ambiente, a la presión atmosférica, bueno, el trabajo, como la presión atmosférica va a ser la presión atmosférica y no va a cambiar, el trabajo se va a poder escribir así. Cuando era isobárico era la presión simplemente por la variación de volumen. El volumen, es el volumen de cambio de la barra cuando uno, por ejemplo, la calienta. Entonces esa variación de volumen se podía escribir, esto lo vimos cuando vimos expansión térmica, se podía escribir como el volumen inicial por un coeficiente donde está el coeficiente de expansión volumétrica, beta, que era igual, o más o menos era 3 veces el coeficiente de expansión lineal, por la variación de temperatura. Entonces, en vez de poner beta acá, puse 3 veces alfa, que era el coeficiente de expansión lineal. Bueno, entonces podemos reemplazar estas cosas acá en esta fórmula y llegamos a esta expresión. O miramos acá, que es la misma que esta, donde hemos puesto o donde ha aparecido la densidad, que es la masa sobre volumen. Bueno, entonces en definitiva nos queda esta expresión. Fíjense que claro, si aumenta el calor, bueno, aumenta la energía interna, eso está ligado con este término, con el del calor específico, pero claro, como se dilata también aumenta esto. Y podría ser que este término termine compensando a este. O sea que en realidad que no haya tanta variación de energía interna, porque si bien al poner calor cambia la energía interna, esto podría estar compensando ese cambio dado por este coeficiente. Bueno, vamos a ver en un ejemplo ahora inmediatamente que en realidad en el caso de los metales, por ejemplo los sólidos, este término prácticamente es despreciable frente a este otro. ¿Está bien? Bueno, aquí tenemos el ejemplo, en este caso, una barra de aluminio de cierta masa M, no importa el valor de la masa, que se calienta a 900 grados centígrados a la presión atmosférica. Entonces, si reproducimos la cuenta anterior, bueno, tenemos la capacidad, el coeficiente, capacidad específica del aluminio a esa temperatura, que son 900 joules sobre kilogramo grado centígrado. Después tenemos 3 veces la presión atmosférica, son 100, más o menos 100.000 newtons sobre metro cuadrado. Tenemos el coeficiente de expansión lineal, que es este que está acá, 24 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado. Y tenemos esto que está acá, que es
la inversa de la densidad del aluminio. Es decir, 1 metro cúbico de aluminio tiene una masa de 2.700 kilos más o menos. Bueno, si hacemos todas estas cuentas, vemos que el término relacionado con el ingreso de calor me da 900, y fíjense lo que me da el término relacionado con el trabajo de expansión, que es el que tendería a reducir la energía interna. Totalmente, en este caso, despreciable frente al otro. O sea que prácticamente el término de trabajo debido a la expansión se puede eliminar de la cuenta sin ningún problema, y la variación de energía interna está dada únicamente por el calor que ingresa, en este caso, a la barra de aluminio. Bueno, en el caso de los gases, estos términos de calor y de trabajo no son, o sea, el término de trabajo no es despreciable frente al de calor, inclusive puede ser bastante superior al del término de calor, pero acá, en este ejemplo, sí. Bueno, con esto damos por finalizado la octava clase, que está relacionada con el primer principio de la termodinámica, y ya la